El 3 de enero del 2020, Justin Bieber lanzó su tan esperado single Yummy y la reacción fue inmediata. Lo que parecía ser una simple canción pop sobre deseo y romance se convirtió rápidamente en el centro de múltiples interpretaciones y teorías. Pero ¿qué tal si te dijera que esta canción podría estar diciendo mucho más de lo que parece a simple vista? ¿Podría Bieber estar intentando revelar algo más profundo sobre su experiencia en la industria musical? La intriga no surge solo por la letra de la canción, sino especialmente por el videoclip musical que lo acompaña. Rápidamente algunos fans y teóricos comenzaron a señalar elementos visuales que parecían ir más allá de una simple escena elegante. En lugar de un simple banquete, el videoclip de Yummy muestra a Justin rodeado de adultos en una fiesta grotesca, con comida colorida y comportamientos extraños. Esto no pasó desapercibido y muchos comenzaron a sugerir que Bieber estaba enviando un mensaje oculto sobre los excesos y el lado más oscuro de Hollywood. Lo interesante es que esta no es la primera vez que una producción de Bieber levanta sospechas entre los teóricos de la conspiración. Durante los últimos años circularon rumores sobre los círculos de poder en los que se ha movido Justin desde joven, incluyendo su relación con figuras de alto perfil como Sean Diddy Combs, lo que añade aún más combustible a las especulaciones sobre el mensaje real detrás de Yummy. Entonces la gran pregunta es, ¿estamos frente a una simple canción pegajosa o hay algo más detrás de todo esto? Si las teorías son ciertas, Yummy podría ser la manera de Justin de contarnos una historia mucho más oscura sobre su vida en la industria musical. ¿Es esto un grito de ayuda disfrazado de éxito pop? Ponete cómodo que te cuento todo. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y este tema es verdad, ya lo hablamos en este canal. Se habló mucho en internet cuando estábamos medio pandémicos y demás, pero resulta ser que ahora el señor Diddy explota con su caso, empiezan a salir un montón de cosas de Justin y empezamos a conectar todas las fichas. Entonces esto, que en su momento tenía un significado, hoy tiene un significado mucho más profundo. Desde sus primeros años en la música, Justin Bieber se vio rodeado por algunas de las figuras más poderosas de la industria. Su ascenso fue meteórico, impulsado por personas como Scooter Braun y Usher, quienes fueron esenciales para darle forma a su carrera, pero también hubo otras relaciones que con el tiempo se volvieron mucho más turbias, particularmente con Sean Diddy Combs. Como ya hemos discutido en videos anteriores, las interacciones entre Justin y Diddy, especialmente durante su adolescencia, levantan sospechas y levantaron a lo largo de los años, sospechas que se solidifican a raíz del reciente arresto de Diddy. Recordemos algo muy importante, Usher fue mentoreado por Diddy, incluso vivió con él, bueno, ya hemos hablado de ese tema. Luego, ¿quién era el mentor de Bieber? ¿Quién lo fichó? Usher. Por lo tanto, hay un círculo, digamos, un linaje de un sistemita que finalmente puede haber terminado afectando a Bieber. Pero bueno, ya hay un video en profundidad sobre eso en este canal, chequealo. Si venís siguiendo nuestros videos, obviamente sabrás que las fiestitas de Diddy están vistas bajo una luz oscura. Y sabemos que Justin estuvo presente en varias de esas fiestas. En videos que ya hemos analizado, vimos a un Diddy bromista, pero también incómodo, haciendo comentarios sobre su custodia, entre comillas, de Justin durante 48 horas. Ahora, con el arresto de Diddy y las acusaciones que lo rodean, esas bromas ya no parecen tan inofensivas. Las conexiones entre esas fiestas y lo que ahora sabemos sobre el comportamiento de Diddy hacen que las teorías sobre Justin hayan ganado aún más peso. Durante esos primeros años, todos lo hemos visto. Parecía que Justin estaba atrapado en un mundo de locura. El niño estaba rodeado de excesos, de locura y de un montón de gente que le decía sí señor, sí señor, sí señor, lo que usted quiera. El tipo no solo estaba bajo la lupa de los medios y del público, sino que estaba bajo la influencia de figuras de lo más dudosas. Ahora sabemos, por ejemplo, una de estas grandes figuras, sabemos perfectamente cuál es la vida de Diddy, ¿no? ¿Cuál era la vida que llevaba? Bueno, este era uno de los mentores que tuvo Justin. Y esto es lo que nos lleva a esta canción Yummy, que si bien sabemos que Justin dijo públicamente que sí, la canción habla de su esposa Hailey Bieber. La promo que hubo alrededor, más el videoclip, claramente no hablan de su esposa. Y en realidad tenemos que ver todo lo que estaba pasando alrededor de él, su vida durante ese momento. Mientras salía ese video, subía fotos de bebés súper random a su cuenta de Instagram y hacía una serie de cosas que no se entendían muy bien. La relación de Bieber con Diddy es solamente una pequeña pieza de un rompecabezas donde este videoclip es
clave. Y básicamente este clip podría ser una revelación de lo que él vivió en su infancia en la industria. A esto hay que sumarle que obviamente ya sabemos la explotación que viven los jóvenes artistas. Hay un porcentaje altísimo de niños que fueron estrellas en Hollywood que cuando crecen terminan no mal, terminan peor que mal. Incluso muertes de niños estrella infinitas. Hemos hecho muchos videos en este canal, o sea que es un mal que está sucediendo y no pasa solamente porque se le fue la fama y se le fue la cabeza. No, está comprobado, confirmado que hay infinitos niños en Hollywood que han vivido abusos de lo más terrible. Y acá entramos entonces en terreno turbio, muy turbio. Yami no solo levantó sospechas por su letra y ritmo pegajoso, sino especialmente por su videoclip y la manera en que fue promocionado en redes sociales. Desde su lanzamiento, muchos empezaron a conectar la canción con teorías conspirativas más oscuras y es imposible ignorar el rol del escándalo de la pizza. ¿Sabes de cuál te hablo, no? Ese que a YouTube no le gusta que mencionemos. Para quienes ya nos vienen acompañando, no hace falta repetir de qué se trata esa teoría, pero vale recordar cómo esa teoría de la pizza involucró a figuras políticas y de la élite con acusaciones de tráfico bajo la apariencia de simples interacciones sociales y palabras en código que, bueno, básicamente tenían que ver con la pizza y demás. El videoclip de Yami comienza con Justin Bieber ingresando a lo que parece ser un restaurante lujoso. La apariencia llama la atención desde el principio. Su cabello teñido de rosa resalta contra la elegancia exagerada del entorno y lo que sigue es una escena surrealista donde Bieber se une a una mesa llena de personajes extravagantes, por llamarlos de alguna manera, todos devorando platos de comida de manera casi grotesca. A lo largo del video se ve una variedad de alimentos muy llamativos presentados en formas bastante caricaturescas, lo que intensifica el sentimiento de que algo no está del todo bien en esa fiesta o por lo menos algo no es normal. Y sobre todo que el videoclip no está dedicado a Hailey, eso está claro. Mientras Justin entonces permanece en el centro de la mesa, los comensales, que parecen ser figuras de la élite, disfrutan de la comida con un entusiasmo tremendo, desmedido. La comida y el lujo desmedido que muestra parecen más una crítica a los excesos de los famosos y poderosos que otra cosa, y los movimientos de cámara, esos se aseguran de mostrar las caras satisfechas de los adultos, mientras de fondo unos pibes, unos niños, tocan música como si nada, completamente ajenos a la opulencia que los rodea. Este contraste entre los niños y los adultos es lo que hizo que varios saltaran con la teoría de que el video está tirando un mensaje turbio sobre la explotación en la industria musical. Ahora lo más raro sí viene en el final, cuando la música se apaga, los comensales se fuman dejando a Justin solo frente a la mesa y lo último que vemos es un plano de un plato donde antes había un pastel, pero ahora hay una foto de Justin cuando era pibe. Ahí es donde muchos se prendieron fuego con las interpretaciones. Algunos dicen que eso es un símbolo de cómo la industria se lo comió desde chiquito. Y es que con todos esos elementos visuales sumados al tono ligero de la canción, el video se volvió el blanco perfecto para teorías conspiranoicas que hablan de mensajes ocultos. La versión oficial, ya te lo dije, habla de que la canción es sobre Hailey. Pero el simbolismo en el video es claro, está ahí, algo hay, no es simplemente algo que no tiene mucha interpretación. Hay algo ahí. El tema es qué es lo que quiso decir exactamente. Lo que parece una simple fiestita rara se vuelve rápidamente un rompecabezas visual que te obliga a empezar a mover las fichas para tratar de completarlo. ¿Cuál es el otro detalle? Que algunos elementos que salen en este videoclip son elementos que conectan directamente con otras conspiranoias que ya venían dando vueltas en internet, que son algunas de las que te decía antes yo también, ¿no? La escena con Justin en un lugar donde hay gente cenando, sumado a caras grotescas, estos adultos son horrendos y grotescos, y niños como esclavizados ahí en el fondo haciendo música, ¿no? Para entretenerlos, que están ahí como obligados a entretener a estos adultos horrendos y nefastos. Bueno, nos llevó a aquello que ya te dije, lo de la pizza. Para todos los que venían subidos al barco de la pizza, esto era una representación clara de la explotación de los más jóvenes por parte de los poderosos, como ellos venían denunciando en internet hace rato. Ojo, como todo lo que te estoy contando en este momento, estos son teorías, son cosas que estamos tratando de entender. No es que Justin salió y contó y confirmó algo de esto, lo digo por las dudas, ¿no? Acá estamos tratando de entender el mensaje detrás que nunca fue explicado oficialmente. Para colmo de todo, esto podría ser, bueno, simplemente el videoclip. No, mientras esto pasaba, Justin empezó a subir a su cuenta de Instagram fotos de bebés, random, así bebés, un bebé, otro bebé, más bebés, porque eso lo único que hizo fue avivar más el fuego. Como las fotos no tenían mucho contexto, no se entendía, los fans empezaron a preguntarse si en realidad lo que él intentaba hacer era
decir algo, pero sin decirlo directamente para evitar las represalias. Al final del día, las conspiraciones se alimentan ¿de qué? De la falta de información clara donde hay algún mensaje. En este caso, la ambigüedad del video te permite interpretarlo de varias formas, pero ninguna es muy alegre, porque lo ves en el video. Vamos a hablar ahora un poquito de la relación entre Justin Bieber y Sean Diddy Combs, una conexión que ha estado en boca de muchos durante años, no solamente ahora que estalló todo el caso, pero sí obviamente en el último tiempo ha tomado más fuerza. Resulta ser que Diddy fue una figura clave en la vida de Justin durante su adolescencia. Lo invitaba a sus famosísimas fiestas que están llenas de la elite del entretenimiento. Y si bien un menor de edad no debería estar en ninguna fiesta de adultos, estas fiestas con el tiempo se empezaron a poner un poco turbias cuando algunas figuras empezaron a hablar de lo que pasaba ahí. Y si a esto le sumamos comentarios de Diddy bastante incómodos sobre Justin cuando era un niño, la cosa se pone bastante más rara. Hasta donde sabemos, Justin nunca dijo nada directo sobre su relación con Diddy y menos en ese contexto, pero muchos fans con el culito lleno de preguntas empezaron a armar el rompecabezas con las entrevistas donde Bieber hablaba de las dificultades que tuvo al crecer en la industria, incluso llegando a llorar. El tipo estaba completamente quebrado y acá es donde entra Yami, porque algunos piensan que la canción es una respuesta indirecta a todo este quilombo de poder y control que rodeó a Justin desde que era un pibe. Pero si pensabas que solo los misterios de Yami estaban en el videoclip, bueno, déjame decirte que te equivocás, mi cielo, no. Te voy a contar ahora un poquito sobre la letra de la canción, que también tiene data. El coro es bastante repetitivo y hasta suena infantil, casi vacío, como que no podemos encontrar mucho ahí, pero algunos piensan que bajo esa superficie tan simple se esconde un mensaje mucho más turbio. Después tenemos otra frase donde dice "Rolling eyes back in my head make my toes curl". Básicamente quiere decir como que se le ponen los ojos blancos, se le van hasta atrás de su cabeza y que se le enrulan los dedos de los pies. Esto muchos lo ven como una metáfora del placer físico, pero otros, bueno, ya sabemos que cuando la cosa se pone turbia, cualquier detalle es sospechoso. Algunos creen que esta línea podría ser una referencia a la pérdida de control que Justin ha mencionado en entrevistas anteriores cuando hablaba de su lucha con la fama y las expectativas que la industria le impuso desde muy pibe. De hecho, Bieber ha sido muy abierto sobre cómo la fama a temprana edad lo afectó emocional y mentalmente, y así que no suena tan loco pensar que Yami sea su manera de decir que en algún momento perdió el control de su vida. A lo largo de los años hemos visto cómo Justin Bieber pasó de ser el chico de oro del pop a protagonizar un sinfín de quilombos mediáticos, desde problemas con la ley hasta colapsos emocionales en público. El pibe tuvo sus momentos oscuros y no estamos hablando de algo leve, sino de situaciones que lo llevaron a retirarse de la música varias veces para poder poner su vida en orden. Todo esto fue visto por muchos como una clara señal de que Justin estaba sufriendo bajo la presión brutal que viene con ser una estrella de la industria del entretenimiento. Y acá no estamos descubriendo la pólvora. Muchos artistas jóvenes ya salieron a denunciar públicamente lo que viven o lo que han vivido al ser jóvenes o niños en la industria. La presión y los abusos son algo tremendo. Hemos hablado mucho de Dan Schneider, hemos hablado de muchas personas de Hollywood en este canal y la historia se repite una y otra vez, y encima de todo este abuso y control y delirio que viven, están obligadísimos a seguir trabajando y trabajando, y otra vez, muchas veces son casos de niños muy pequeños donde deberían estar jugando, no trabajando. Justin Bieber ha repetido en muchas ocasiones que se ha sentido explotado, manipulado y simplemente que ha estado rodeado de gente muy poderosa que lo ha hecho sentir muy mal y muy vulnerable, y nunca tuvo alguien, así lo dijo él en entrevistas, nunca tuvo alguien que le extendiera una mano, sino todo lo contrario. Por eso él en repetidas ocasiones habló de gente como, por ejemplo, Billie Eilish, a quien él quería ayudar porque sabía lo que era la industria para alguien joven, e incluso en una entrevista llora porque dice: quiero estar para ella, no me conoce, no soy su amigo, pero quiero estar para ella porque sé lo que es la industria. Por eso hay que recalcar que justo antes de Yami el tipo se había retirado y volvió, y después sacó este videoclip como un mensaje también para esto que lo hizo querer abandonar todo. Así como hemos hablado de lo que podría haber detrás de esta canción, hay mucha gente que dice que en realidad Yami no es más que un producto de marketing muy bien pensado. A ver, seamos sinceros, sabemos que la industria se alimenta de la polémica y muchas veces estas campañas buscan generar reacciones fuertes para mantener a la gente hablando, así que no sería nada raro que la controversia alrededor de Yami fuera una táctica deliberada para que Justin siga en el centro de la conversación, especialmente con las redes sociales amplificando
modificando todo. Pero lo que hace difícil descartar las teorías es el contexto de la vida de Justin. No nos olvidemos que el tipo fue muy abierto sobre su lucha con la fama y cómo esta lo afectó en muchos niveles. La gran pregunta queda ahí: ¿qué nos quiso decir Justin Bieber con Yummy? ¿Hay un mensaje o somos todos unos loquitos que vemos problemas donde todo es alegría y felicidad? Recuerden nada más que lo de Diddy era una teoría hasta hace 15 minutos y miren cómo resultó esa teoría. Como siempre te invito a que me comentes por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.